bienvenidos para Cuentos para el Camino. Aquí estamos en el parque de Clear Lake. La biblioteca de Mount Vernon está haciendo un programa con el condado de Skagit que se llama la Biblioteca Aman los Lagos. Y aquí estamos en el lago de Clear Lake, que está un poquito afuera de la ciudad de Mount Vernon. Y estamos mostrando qué importantes son los lagos en nuestras vidas. Este lago siempre está abierto, pero a veces está cerrado porque hay demasiadas algas en el río. Podemos ayudar a tener nuestros lagos limpios, como no usando fertilizantes, siempre recogiendo la caca de nuestras mascotas y tirándola en la basura, plantando plantas nativas. Si quieren saber más en cómo tener nuestro planeta y nuestros lagos saludables, pueden venir a la biblioteca a aprender más. Hoy vamos a leer un libro que se llama Entonces llega el verano. Cuando los días se estiren como un largo bostezo y la hierba y las hojas brillen con el rocío y las caras felices de las violetas saluden y saluden. Y aquí están las violetas, qué bonitas. Entonces ponte las chanclas y respira el aire fresco. Cuando las abejas zumben en las flores y los pájaros vuelven de rama en rama y el aire vibre con el ruido de las máquinas podadoras, entonces ponle aire a las ruedas de la bicicleta, busca tu casco y sube el asiento y vaya si has crecido. Cuando hayas terminado el último proyecto de la escuela y tu pupitre esté limpio, sin migas de galletas ni pedazos de borrador, y todos los brazos de fin de año hayan sido repartidos, entonces reemplaza la mochila y los cuadernos por jarras y vasos. Y aquí están haciendo limonada. Cuando la luz del día se alargue y los grillos canten al anochecer y algunos insectos grandes como pulgares se estrellen contra las ventanas, entonces juega a las escondidas hasta que la oscuridad gana a todos. Cuando las tiendas se adornen con rayas y estrellas y las banderas ordenen en los porches y en los autos y toda la ciudad parezca una envuelta de mantas, entonces adorna tu bicicleta y pedalea hasta el desfile. Y cuando las bandas marchan izquierda, derecha y todo tipo de carrozas desfilen y los scouts y los pioneros lanzan dulces. Mira, aquí están el desfile de 4 de julio. Entonces agarra tu manta y mira la noche llenarse de colores. Y ahí están todos los cohetes. Cuando todos los días parezcan sábado y los porches, los patios y las aceras sean como parques y una melodía conocida interrumpa el juego, entonces corre a hacer una fila. ¡Vainilla, por favor!, gritan. Cuando los lentos días de verano pasen uno a uno y haga tanto calor que no haya más que hacer y que resoplar y ni siquiera los apesores logren refrescar, entonces es hora de ir al lago, como este lago que estamos aquí en Clear Lake. Baja la ventanilla y huele la hierba seca y caliente. Cantales tus canciones favoritas a los pájaros que revoltean por los campos y pregunta por milésima vez, ¿ya vamos a llegar? Y aquí llegaron en el lago del sol. Y cuando por fin aparezca el paisaje familiar y el lago plateado brille entre los árboles y los viejos amigos te saluden, entonces sal del auto y corre hasta la playa y nada hasta que el sol baje y tus labios se pongan azules. Y cuando la cena haya terminado y los cuentos hayan sido contados,
y tus dedos estén pegajosos de bombón y chocolate y la fogata se esté apagando poco a poco, entonces métate en tu bolsa de dormir y planea las aventuras que tendrás mañana. Ya se acabó este cuento. ¡Hasta luego!